La democracia es un sistema político en el cual el poder reside en el pueblo, quien lo ejerce directamente o a través de representantes elegidos. Es un sistema que se basa en la igualdad, la libertad y la participación ciudadana. Democracia es que existan mecanismos para llevar a cabo una participación real, asambleas vecinales, referéndums, sindicatos democráticos. Democracia es que la economía está subordinada a los intereses de la mayoría. Democracia es que la policía y el ejército estén al servicio de la mayoría y que las cárceles se llenen de corruptos y explotadores. Democracia es que se fomente el debate constante y el pensamiento crítico. Democracia es que exista un trato igualatorio a hombres y mujeres, existiendo una cierta meritocracia. No es democracia votar cada 4 años a alguien que después tiene la posibilidad de incumplir todas sus promesas. No es democracia que la economía esté subordinada a los intereses de la clase social poco numerosa. No es democracia que la policía te reprima cuando pides justicia, ni que las cárceles se llenen de pobres y marginados. No es democracia que los medios ideológicos, escuela, prensa, televisión, estén en manos de la clase dominante y que sean utilizados para reprimirte ideológicamente. No es democracia que no haya igualdad de oportunidades, tanto para hombres y mujeres, como para ricos y pobres. Bienvenidos y bien hallados. Me llamo Charlotte, miembro del equipo de investigación de este canal, Dora la Investigadora, y en este vídeo les acompañaré yo misma para acomodarles los asientos y dejarlos helados. Hemos hablado de democracia, de lo que es y no es democracia. Pero ¿saben quién no era nada demócrata? Paul Joseph Goebbels, que fue un político alemán que ocupó el cargo de ministro para la Ilustración Pública y Propaganda del Tercer Reich entre 1933 y 1945, el desarrollador de los 11 principios de la propaganda nazi, y por asombroso que parezca, se está usando de forma descarada en una supuesta democracia moderna y consolidada, a través del uso estructurado y constante de consignas a través de todos los medios a su alcance, incluida la cultura y la prensa. Y sí, estamos hablando de Pedro Sánchez y el PSOE, y os lo mostramos de inmediato. Consiste en la adopción de un único enemigo, mediante la creación de una idea. En el caso de Sánchez, esa individualización es la ultraderecha, referida a Vox y conectada al PP. De ese modo sus rivales políticos forman un todo. La idea también es la ultraderecha o la extrema derecha, ese es el concepto, la simplificación, el único enemigo también simplificado. Y no vamos a romper la estabilidad de un gran país como es España, que vive uno de sus mejores momentos de las últimas décadas, para ponerlos en manos de la peor oposición que ha tenido la historia democrática de nuestro país, en manos del señor Feijóo y del señor Abascal. Para el líder nazi, adorador de Hitler, este principio consiste en reunir a todos los rivales en una sola categoría o individuo, una suma demagógica que hace un todo. La superación o el segundo aspecto del principio anterior, ya mencionado. En el caso de Sánchez, el objetivo es reunir en una única categoría, la ultraderecha, a todos sus rivales. Todo lo que no está con él está contra él y es malo por deducción. Todos son fachas. Hasta se permite englobarla en un mundo imaginario, pero real, sin tapujo alguno, la fachosfera. Si algo claro tenemos desde la familia socialista es que nosotros no podemos, ni queremos, ni vamos a ser como el Partido Popular y como Vox. No vamos a tapar la corrupción que surja en nuestras filas, por muy dolorosa que sea. No vamos a perseguir a denunciantes, ni vamos a crear policías patrióticas, ni vamos a amenazar a periodistas que hacen su trabajo, ni vamos a destruir pruebas a martillazos, ni vamos a tener una sede pagada con dinero en B. Nosotros vamos a dar la cara, vamos a actuar con contundencia, porque evidentemente no somos perfectos, nadie lo es, pero somos intransigentes cuando la corrupción nos afecta.
Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan, escribió el escritor frustrado convertido en apóstol de la ideología fanática y asesina. Se trata de cargar sobre el oponente los propios errores o defectos, respondiendo al ataque con el ataque. Parece una broma, pero no lo es. En el caso de Sánchez es una realidad impepinable. Ya casi no es posible recordar los escándalos que se han ido tapando con otros durante las legislaturas sanchistas. El último de ellos, el caso Koldo, con las implicaciones de Ábalos y Yao Armengol, ha sido respondido de forma salvaje con filtraciones a la prensa de la propia Fiscalía, controlada por el gobierno, sobre el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y quiero además decirle una cosa a los ciudadanos y ciudadanas, que entregarle las riendas del país a una coalición del Partido Popular con Vox, que están impulsando una agenda reaccionaria y que actualmente o tiene abiertas 30 casos de corrupción, muchas de ellas involucrando a altos cargos actuales, como es el caso del Partido Popular, o ha sido multado por financiación irregular, como es el caso del partido de la ultraderecha de Vox, sería una tremenda irresponsabilidad. El objetivo es convertir cualquier anécdota en un caso grave. El mismo caso de la pareja de Díaz Ayuso es un buen ejemplo de este principio seguido a rajatabla por Sánchez. Lo mismo sucede con las declaraciones de los rivales políticos, desfiguradas y tergiversadas por el presidente y sus aliados, su gobierno, como Urtasun, por ejemplo, repitiendo una y otra vez que la ultraderecha le quitó la subvención a la Fundación Miguel Hernández, la anécdota administrativa y presupuestaria convertida en consigna y verdad. Ya saben, la mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad ideológica a fuerza de insistir en la falacia y en la deformación. Sería un claro ejemplo de le dijo el cazo a la sartén. Convierten cualquier anécdota, por pequeña que sea, en una amenaza grave. Siempre y cuando no sea desde su posición, claro. Dijo Goebbels, toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa, además, tienen gran facilidad para olvidar. La máxima es de turbadora exactitud con las prácticas del gobierno de Sánchez. La recurrencia, por ejemplo, a la simple, por insultante, idea de la unidad y el reencuentro, para justificar la amnistía da buena cuenta de esto. Sobre la gran facilidad para olvidar, de las masas casi no hace falta ni hacer referencia. Esa misma masa votante de millones de españoles, que han votado al presidente a pesar de sus constantes mentiras y engaños o a pesar de la negación e incumplimiento de su propio programa de gobierno. Muy claro que la solución a esta grave crisis que estamos atravesando no pasa en ningún caso por entregarle el gobierno y el mando de nuestro país al partido de la Gürtel y a la extrema derecha. Lo tenemos clarísimo. Pero de la misma manera que digo esto con contundencia, también quiero decir que el miedo al Partido Popular y Vox no es suficiente para hacer avanzar la legislatura. Que necesitamos que esta legislatura le valga la pena a la gente. Esta legislatura le tiene que valer la pena a la gente y para ello, para recuperar esa confianza que está quebrada, no solo con la ciudadanía, sino también que está quebrada con el socio de coalición, necesitamos 3 cosas. En primer lugar, insisto, que el Partido Socialista dé garantías de que es capaz de extirpar de una vez por todas los casos de corrupción que afectan de una forma grave a su organización y un relanzamiento de la legislatura en clave de regeneración democrática, que por una vez por todas los ciudadanos tengan la confianza en sus servidores públicos y que esto jamás va a poder pasar. Y, en tercer lugar, el relanzamiento de la agenda social. La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto. Sin fisuras ni dudas. De aquí viene también la famosa frase, si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad. Y lo que tienen que hacer estas 2 organizaciones es explicar estos casos de corrupción y autoexigirse lo que otros nos autoexigimos y ellos nos exigen. Que hagan lo mismo. Y si me permiten un consejo, que tanto el señor Feijóo como el señor Abascal presenten esa moción de censura cuanto antes. Porque después del verano
pues a lo mejor empiezan a sucederse las resoluciones de muchas de las causas que tienen al Partido Popular pendientes. Y entonces se verá quiénes son los delincuentes de verdad. Yo no voy a negar la realidad, como hacen otros, a pesar de tener su nombre escrito en los papeles de Bárcenas, su ático comprado por un testaferro o su rostro impreso en el álbum de fotos de un narcotraficante. Yo no voy a perseguir al que denuncia el delito, ni amenazar a los medios de comunicación por hacer su trabajo, ni tratar de tapar este escándalo con manifestaciones neonazis y denuncias falsas de manos limpias o de hazte oír. Es evidente, y lo dije el pasado jueves, que el Partido Socialista y yo en primera persona nos equivocamos al confiar en José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Nos equivocamos. Y créanme cuando les digo que lo siento y que asumo esa responsabilidad por ese error. Es dar constantemente informaciones para que cuando el adversario responda el público esté ya interesado en otra cosa. Sánchez se lanza, desde el gobierno, a una espiral de acusaciones a sus rivales, la oposición a la oposición, como táctica para no dar cuentas nunca de nada. A las preguntas se responde con acusaciones que silencian mayormente la sospecha o la indignación. Y no creo que lo sepa nadie ahora mismo. No sé cómo va a terminar esta historia. Lo que sí sé es lo único que no me gustaría que pasara, y esa es una opinión personal, ¿no? Que esta crisis allanara el camino a esa ultraderecha que parece más crecida cada día que pasa. La que dice que los impuestos son un robo, el Estado de las autonomías un mal invento, el feminismo una exageración que hay que corregir, la inmigración una desgracia que hay que combatir. Bueno, y que no se corta un pelo en reivindicar a Franco. Es que el otro día, no sé si os acordáis, fue Esperanza Aguirre, la que dijo en una entrevista en El País que a la larga fue mejor la dictadura que la república. En fin, yo personalmente, como ciudadano, no quiero que esta crisis acabe como acabe, de más cancha a esta gente. Esa es mi opinión, o ese es mi temor personal, aunque creo también sinceramente que en ese empeño deberían coincidir o deberían sumarse todos los partidos que están fuera, teóricamente, de esta galaxia ultrarreaccionaria y contrarreformista, incluido el PP. De verdad lo digo, incluido el PP, aunque no sé muy bien cómo podrá o cómo podría hacerlo, llegado el caso, después de haber pactado tantas veces y en tantas partes con Vox. Pero insisto, yo no sé cómo va a terminar este lío, porque es verdad que la corrupción, cuando emerge de esta forma a plena luz del día, de una manera tan zafia y tan descarnada, eso hace un daño terrible. Pero creo que existe una responsabilidad compartida, y no solo entre los partidos, también entre los medios, y una responsabilidad general para evitar que triunfe el discurso de la política es una mierda, todos son iguales, o de qué sirve la democracia. Que creo sinceramente que nos jugamos mucho más que si hay o no hay elecciones, si cambia o no el gobierno, si Sánchez se rinde o resiste, si Feijóo sube o baja. Todo eso yo diría que forma parte del juego, ¿no? Previsible e incluso razonable, pero lo otro no. Y es lo otro lo que deberíamos evitar, o yo al menos lo veo. Lo de los socios me produce mucha ternura, ¿no? Porque, ¿qué van a hacer? El único que tiene aquí margen de maniobra real, porque tiene poder real, es el PNV. Los demás están en una situación en la cual están haciendo lo único que pueden hacer, que es ponerse exigentes. Yo creo que al Partido Socialista... Pero aunque no tengan poder, tienen los votos, ¿eh? Sí, claro. bueno, pero ¿y quién abre la puerta a una moción de censura o un gobierno del Partido Popular y Vox? ¿Con qué argumento? Es que una cosa es abrir la puerta a un gobierno del Partido Socialista de Pedro Sánchez en el 2018 y otra cosa es abrirle la puerta a un gobierno del Partido Popular y Vox en este momento. ¿Cuál de esos partidos? ¿Los partidos de izquierdas? ¿Con qué argumento? No, es para limpiar la corrupción. ¿Quién la va a venir a limpiar? ¿El PP? Que sigue dando sus ruedas de prensa de partido en una sede pagada con dinero B. Por cierto, solo lo que nos costó la sede en B, más de 1 millón de euros, es el equivalente a las comisiones que se repartieron los amigos, Ábalos, García y Santos Cerdán. La información parcial y la manipulación, que para Goebbels era sustentar toda información en una base de fuentes fidedignas o argumentables, se representa en la España del 21 en la utilización, por ejemplo, del ente público, RTV o de cualquier otro órgano para hacer propaganda partidista, como el CIS, como herramienta para hacer digeribles noticias contrarias o para magnificar noticias positivas. La selección de los detalles que elegir y que destacar es otra de las características, perfectamente identificable, por ejemplo, en las entrevistas, ya clásicas, donde Sánchez negaba con contundencia que haría lo que al final ha acabado haciendo.
Yo se lo voy a explicar de otra manera. En lo personal, yo estoy sufriendo unos ataques por parte de asociaciones ultraderechistas en causas judicializadas que no obedecen a ninguna verdad. Que no obedecen a ninguna verdad. Entonces, ¿cómo me enfrento a unos rumores? Si eso es también lo que yo estoy sufriendo. Cuando conozca los datos y los hechos, como ese ha sido el caso, ¿no?, de Santos Cerdán, pues es como cuando llega el momento de actuar. E insisto, estamos hablando de un informe de la UCO, estamos hablando de un supuesto caso de corrupción que todavía no ha sido juzgado y sentenciado en los tribunales. Y aún así el Partido Socialista ha tomado las decisiones. E insisto, esto no lo hace ninguna otra organización, desde luego no aquellos que nos señalan con el dedo, que dicen que son limpios y en cambio se abrazan a la señora Ayuso, al señor Moreno Bonilla, al señor Mazón y a tantos responsables políticos en activo que tienen altas responsabilidades en el Partido Popular. Y bueno, ya lo de Vox, con la financiación irregular, ahí está la multa y la sentencia. Y bueno, respecto a lo otro, pues estoy tranquilo. Se trata de omitir noticias negativas de uno mismo y de acallar las positivas sobre los rivales utilizando los medios afines. En el caso de Goebbels eran todos, y en el caso de Sánchez son muchos. El sesgo de la información como clave, el tiempo, o el tempo, para informar o para decidir. Se trata de reavivar los odios atávicos en propio beneficio, para desunir y sobre ello construirse. Lo hizo Zapatero despertando a los dos Españas, el guerracivilismo, y lo ha continuado Sánchez, mayormente con la Ley de Memoria Democrática, que visibiliza a unos y oculta a otros con su esencia inequívocamente sectaria. Portavoz, usted pide perdón por haber dicho que el informe sobre Cerdán no existía y que todo era una cacería de pseudomedios y de la derecha, ahora que sabemos que se repartía comisiones con Koldo. ¿Pide perdón? Que no voy a ser nazi como tú. Pero es que ya usted no lo valoro, portavoz, ni le califico de comunista ni nada de eso. Te valoro por lo que haces. Ya, pero que yo estoy aquí acreditado como uno más. Yo no quiero que se refiera a mí, yo solo quiero que conteste. Pide perdón porque usted dijo que no existía el informe sobre Cerdán. Que no existía. Que era bulos, pseudomedios, una cacería. Ahora vemos que si existe, no va a rectificar. Pues lo que han fallado son dos personas. No me diga que son tres las de mi núcleo de máxima confianza, porque Koldo García no era de mi máxima confianza. Para ser precisos y fidedignos, estamos hablando de José Luis Ábalos y de Santos Cerdán, que han sido efectivamente dos secretarios de organización. En segundo lugar, creo honestamente que, yo creo que uno de los principales errores que comete siempre la derecha conmigo es el trasladar que yo poco menos que me aferro al poder, que soy un ocupa, que soy una persona que haría cualquier cosa por mantenerme en el poder. Yo defiendo con convicción mis ideales. Soy consciente, como dije el pasado jueves, que yo no represento solamente al Partido Socialista Obrero Español, sino que estoy representando ahora mismo a millones de personas que no quieren una alternativa del PP con Abascal y que no quieren que un gobierno de coalición progresista caiga cuando estamos viendo que a nivel europeo somos la excepción. La excepción. Por tanto, yo soy muy consciente de los ataques que estoy recibiendo. Creo que hasta incluso ustedes también lo son, desde el punto de vista personal y político. Pero cuando vemos que hay unos indicios sólidos, pues actuamos. Cuando no hay indicios sólidos, pues evidentemente se tiene que respetar la presunción de inocencia. E incluso con los indicios sólidos también hay que respetar la presunción de inocencia. Hay un momento en el que las palabras dejan de ser suficientes y uno debe mostrar lo que es. Yo dimití para defender mis convicciones. Y yo le pregunto, señor Rajoy, ¿dónde están las suyas? Porque ahora mismo para España
es mucho mejor el que usted abandone la presidencia del Gobierno a que permanezca en ella. Señor presidente, si usted no pone fin a su agonía, desgraciadamente acabarán agonizando las instituciones y nuestra democracia. Así que solamente le queda una salida honorable. Presente su dimisión oficial ante el rey esta misma mañana. Solo tiene un camino: dimitir. No arrastre a España en su caída, señor presidente. Dimita. Tenemos, y usted lo saben también el conjunto de españoles, grandes diferencias políticas, señor presidente, pero este es un asunto de Estado que va más allá de todas las discrepancias ideológicas que podamos tener. Sus circunstancias personales, por así calificarles, no tienen por qué ser las circunstancias de España. Nuestro Estado exige un cambio de tono, de formas, de políticas, de entendimiento y de personas. Así que, señor presidente del Gobierno, entre el interés de España y el interés propio, yo le pido que piense en el interés de España y, en consecuencia, dimita. Para nosotros la corrupción es ahora mismo el mayor enemigo de nuestro Estado. Para usted, que nunca supo nada, según nos ha querido hacernos creer en su declaración, la corrupción no tiene cara, no tiene candidatos, no tiene partidos, no tiene ministerios, no tiene gobiernos, pero luego siempre está presente en todos los gobiernos en los que usted ha participado. Cuando era ministro con el señor Aznar como presidente del Gobierno y ahora que es usted presidente del Gobierno. Con usted la corrupción ya ha llegado a la presidencia del Gobierno de España, degradando en consecuencia al máximo representante del Estado español. El último de los principios de Goebbels es quizá uno de los más claros en relación a la estrategia política del actual gobierno español: intentar convencer de que sus postulados cuentan con el mayoritario apoyo de la población, a pesar de que sea visiblemente incierto. Es el adoctrinamiento masivo basado en la debilidad de pensamiento de los ciudadanos. La demagogia por la que asegura que ha ganado las elecciones. Con todo, somos muy conscientes que es evidente que aún queda trabajo por hacer. Sigue habiendo corruptos y corruptores. Y aunque es probable que nunca desaparezcan del todo, nuestra obligación y mi compromiso es aspirar a ello, a que desaparezca del todo, y dejarnos la piel para que los casos de corrupción sean cada vez más excepcionales. Lo sabemos. Si algo claro tenemos desde la familia socialista es que nosotros no podemos, ni queremos, ni vamos a ser como el Partido Popular y como Vox. No vamos a tapar la corrupción que surja en nuestras filas, por muy dolorosa que sea. No vamos a perseguir a denunciantes, ni vamos a crear policías patrióticas, ni vamos a amenazar a periodistas que hacen su trabajo, ni vamos a destruir pruebas a martillazos, ni vamos a tener una sede pagada con dinero en B. Nosotros vamos a dar la cara, vamos a actuar con contundencia, porque evidentemente no somos perfectos, nadie lo es, pero somos intransigentes cuando la corrupción nos afecta. La psicología en la política es un campo que explora cómo los procesos psicológicos influyen en el comportamiento político y en la toma de decisiones. Se centra en la comprensión de las motivaciones, creencias y emociones de los individuos y grupos en contextos políticos. Un aspecto clave es el papel de la percepción y la comunicación en la formación de opiniones y actitudes hacia líderes y políticas. Es cierto que Pedro Sánchez utiliza las bases de los principios de la propaganda de Joseph Goebbels, pero estoy seguro que en un futuro, otros también lo harán. Los únicos que pueden evitar esto son ustedes mismos, contrastando noticias, no creyendo todo lo que les dicen y teniendo una mentalidad y pensamiento crítico, y así tendrán la capacidad de analizar información de manera objetiva y reflexiva, evaluando su validez y formando juicios bien fundamentados. Y hemos llegado al final del vídeo. Ya tienen algo más claro en qué consiste una verdadera y real democracia, y que hoy en día todavía se manipula a la población de maneras muy ambiguas.
hay que prestar atención. Sin más, les dejo pensar y deliberar, y que tomen sus propias conclusiones. Les mando abrazos a todos. Charlotte y todo el equipo de Dora la investigadora se despiden, y nos vemos pronto.